Hoy es 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y estas son cifras al 20 de noviembre de 2021, se le suman 20 días a esa fecha que está en pantalla. Hubo 229 femicidios en la Argentina en lo que va del año, 7 travesticidios y 24 femicidios vinculados. Mato a alguien para dañar, para lastimar a una mujer. Una mujer muere cada 34 horas en la Argentina producto de un femicidio, producto de la violencia machista. Claro, el último eslabón de una cadena de violencias, pero que sin ninguna duda, Pablo, refleja una enorme desigualdad solamente por pertenecer a determinado género. Sí, claro, y uno de los grandes desafíos de todos y todas es saber reconocer los distintos tipos de violencias, más allá de esta punta de iceberg que efectivamente mencionaba Lucila. Vamos a ver los tipos de violencias que efectivamente son denunciados. Tipos de violencias, el plural es muy importante. 96% violencia psicológica, 61% violencia física, 47% violencia simbólica, 34% violencia económica y patrimonial, 32% violencia ambiental, violencia social un 18% y violencia sexual un 11%. Insisto, el gran desafío de reconocer estos distintos tipos de violencias, para nosotros, los varones, y por supuesto también para las mujeres reconocer en qué situación o qué tipo de experiencias violentas se están viviendo. Importantes estos porcentajes. ¿Qué significa? Porque claro, no suman 100, ¿no? Significa que una mujer denuncia diferentes tipos de violencia al momento de ir a una comisaría. Puede sufrir varios tipos de violencias. El tiempo promedio de maltrato sufrido al momento de la primera denuncia, es decir, hasta cuánto tiempo después se puede efectivizar esa denuncia. En términos de promedio, por supuesto, hasta 2 años el 45%, de 3 a 5 años el 21%, 17% de 6 a 10 años y más de 10 años el 17%. El tiempo que efectivamente se demora para hacer esa denuncia con todo lo que eso conlleva. Quiero decir esa primera denuncia, porque en la Argentina, de estas 229 mujeres que fueron asesinadas en manos de un hombre en lo que va del año, el 16% había hecho al menos una denuncia y el 10% tenía al menos una medida judicial para que ese femicida no se le acerque. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando se habla del tiempo que tarda una mujer en denunciar, primero hay que evaluar los miedos, la situación, el qué hago, a dónde me voy después de denunciar, porque otro dato más. El 38,4% de los femicidios de 2021 los cometió la pareja de esa persona. El 27,1% los cometió la expareja de esa persona. El femicida, el hombre que terminó con su vida, dormía al lado de ella. Estaba en la misma casa. La violencia económica, el no saber a dónde ir, el no saber dónde pedir ayuda, tiene que ver también con una situación de desigualdad. 168 chicos y chicas se quedaron sin madre en nuestro país este año. Solamente en el año 2021. ¿Hay una ley Brisa que es un subsidio para aquellos niños que se quedaron sin madre? Sí. ¿Hay una ley Micaela de capacitación para quienes tienen que trabajar en determinadas áreas y tener conciencia y una mirada de género? Sí. ¿Alcanza? No. Lamentablemente no. Las cifras no bajan. Del 2015 ahora hay un cambio en la sociedad. ¿Se puso el tema sobre la mesa? ¿Se debate, se discute? Sí. ¿Hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? Sí. Y vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Alcanza? No. Bueno, esto es lo que ha identificado también la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, razón por la cual desde la Cámara de Diputados hoy convocó a una reforma de la ley ya existente, la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a 2 años de su sanción, para que se haga un recorrido, una participación en todo el país, de todos los sectores, hombres y mujeres por supuesto también, para modificaciones de esa ley, para que lo que recién contaba Lucila se pueda mejorar. Es muy importante esta convocatoria y ojalá tenga esa participación que dentro de un año, esa es la promesa, se presente la ley y por supuesto se vote. Vamos a la mesa, comenzamos desiguales en este programa, como decimos siempre, libre de humo. Y yo recién decía, ¿alcanza? No, la pregunta es ¿por qué?
¿no? ¿Por qué no alcanza? Y me parece que lo que nos va a contar Steffi quizás tiene en un punto algún atisbo de respuesta. ¿Por qué hay violencias, Steffi, que no son las físicas, que no son, que no son la terminal, que es el femicidio, pero que son diarias y que conforman un tipo de sociedad? Y que hacen a la autonomía, ¿no? Que es la clave para entender las violencias, para enmarcar las violencias, es qué nivel de autonomía tiene una mujer, una feminidad en cualquiera de sus expresiones e identidades de género, para poder decidir su trayectoria de vida. Y ahí, por supuesto, que miramos la cuestión económica. Si no hay recursos, es muy difícil tomar decisiones de manera libre y autónoma. Y entonces repasamos algunos de los datos económicos que le ponen números a esas diferencias. La última brecha de ingresos, cuando mirás el informe de distribución del ingreso, hay una separación entre varones y mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos promedio? El 30% es la brecha entre los ingresos que tienen las mujeres y los que tienen los varones. ¿Cuánto? En detrimento de las mujeres, por supuesto. Hace falta que las mujeres ganen un 30% más para poder igualar el ingreso que tienen los varones. En el caso del desempleo, ustedes están viendo allí también en pantalla, 10,4% en general las mujeres contra un 9% los varones. Hay casi 1,5 puntos de diferencia. Y si contásemos todo el trabajo que se hace adentro de las casas, limpiar, levantar la mesa, barrer, planchar, ir darle a comprar, de comer a los chicos, hacer la llevarlos tarea, a la escuela. Todo lo que tiene que ver con eso que significa hacer funcionar una casa, si se contasen todas estas horas, sería el 16% del PBI. Esto es un análisis Ese dato que hizo es impresionante. el Ministerio de Economía de la Nación en la Dirección de Economía y Género en cabeza de Mercedes de Alessandro. Eso es lo que significa para que dimensionemos el aporte económico que nadie paga, porque lo hacemos todos y todas especialmente. Bueno, ya seguimos con Steffi porque hay una información de hace un ratito nada más muy importante para comentarles, pero saludo formalmente a Néstor, a Pablo. Buenas noches, muchachos. Y aclarando que estamos en el día 1, año 1 después de Diego. Razón por la cual sobre el final del programa seguramente tendremos nuestro momento también para tocar ese tema. Pero bueno, una noticia, una información de último momento, hace un ratito nada más, y tiene que ver con el Banco Central y el problema de la restricción externa. Steffi. Sí, ese es el motivo por el cual toma esta decisión. ¿De qué se trata? Las agencias de viaje y en general cualquier otra empresa que ofrezca servicios turísticos no va a poder vender esos servicios turísticos, ni pasaje, ni alojamiento, ni autos, al exterior en cuotas. Voy a repasarlo de vuelta. Sí. Nada que sea viajar al exterior se va a poder comprar en cuotas. Tanto pasaje como alojamiento. Todos los servicios al exterior no se puede cuotificar ningún tipo de consumo. Por ejemplo, te vas afuera y querés, no sé, sobre todo el tema de los pasajes. Los paquetes, además. Fundamentalmente, y los paquetes. Claro, excursiones. Esos son lo que más afecta, lo que más se consume en cuotas. Ahí la clave es, si la persona necesita financiar, si la persona quiere comprar un pasaje al exterior a partir de mañana, esto rige a partir de mañana, tiene que ir con el efectivo, cash, ¿sí? Todo entero. Si esa persona no tiene el efectivo todo entero para pagar ese servicio turístico, la alternativa es ir a alguna entidad financiera, por ejemplo un banco, y pedir un préstamo personal que se pagan cuotas, porque todos los préstamos te dan la plata directo y se cuotifica lo que vas pagando. Eso tiene una tasa de interés y si no, la otra forma de financiarte es pagarlo en una sola cuota con la tarjeta de crédito y después se va pagando el mínimo de la tarjeta, que eso tiene un costo una tremendo. Tasa que tenés que no tenés que ver la tasa nominal, tenés que ver el costo financiero total que terminás pagando en la tarjeta. Dependiendo del banco puede ser hasta casi 70%. Pero, perdón, anual. Estoy del otro lado. Estaba pensando en sacar un pasaje a Brasil para febrero en el Black Friday. Es una promoción que venía ahora en los próximos días. Sí. ¿Voy a poder sacar ese pasaje? Si lo pagás en efectivo o en una sola cuota, sí. No lo podés cuotificar. No. Yo quiero hacer una pregunta muy clara, porque esto en la opinión pública... No te podés financiar. Esto va a impactar muy fuerte en la opinión pública, va a ser manipulado o se va a intentar una explicación o un diagnóstico de la situación. Es una medida muy antipática. Es una medida muy antipática. Justo antes de Black Friday. ¿Por qué toma el gobierno esta decisión? Bueno, ahí la lectura finita es que quieren desalentar y sobre todo los viajes al exterior. ¿Por qué? Eso. Y porque requiere una cantidad de dólares, insume una cantidad de dólares en un contexto en el que la Argentina no tiene ingreso de dólares, o los que
Digo, no es que no tiene ingreso de dólares por las exportaciones. Sí. ¿Para qué se aplican esos dólares? ¿Para pagar los viajes al exterior o para sostener la actividad y la recuperación económica? Porque sabemos, gran parte de lo que se produce en la Argentina tiene insumos importados, entonces necesitas los dólares para algo. El diagnóstico del gobierno es, se nos fue mucha cantidad de dinero, sobre todo en noviembre, me dijeron algo más de 300 millones de dólares en específicamente turismo al exterior, y entonces empieza a presionar. Argentina tiene que en diciembre pagar alrededor de 1.900 millones de dólares en un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Néstor, Entonces, Sí, si el pago es todo cash, cualquier servicio que yo contrate en el exterior es todo cash. Vamos a suponer, contrato una excursión en España y me cobran 50 euros. Entonces yo tengo que pagar 50 euros cash, pero lo pago en pesos. ¿Cuántos pesos tengo que pagar? ¿A qué cotización tengo que pagar? al dólar solidario. Dólar solidario. El dólar solidario, que es el dólar oficial más el 35% de adelanto de ganancias más el impuesto país. Es decir, que debería juntar esa cantidad de pesos E ir a la para agencia, terminar pagando tac. en dólares o en euros esa cantidad de pesos. Sí, la clave acá es la siguiente. En ese financiamiento, lo que terminan explicando es que de alguna manera había un subsidio para la compra de pasajes al exterior, Claro. y que ahora lo que se va a hacer es, si esa persona quiere hacer un viaje, que se consiga el financiamiento a través otra de vía. cualquiera Bien. de las Claro. Yo opciones le voy a decir muy comerciales. brutalmente, el dólar es un recurso escaso. Como en cualquier administración, si vos tenés un recurso escaso, tenés que decidir a qué tenés que destinarlo en términos de importancia. Y lo que el gobierno está diciendo, en un momento difícil, complicado en términos de restricción externa, bueno, el comercio, turismo al exterior es menos prioritario que otras cosas que hay que cumplir. Ahora, O sea, Pablo, acá Sí, consulta- Es importante explicarlo bien, porque si no va a ser yo manipulado coincido en esto. eso, pero para mí hay que empezar a entender que el dólar es un nervio político y social. Tiene un rol, todo lo que tenga que ver con el dólar y el acceso al dólar tiene costos políticos. Lo entendió el gobierno anterior con las sucesivas devaluaciones que hizo, diciendo, bueno, el mercado me pide esto, ¿qué voy a hacer? Es lo que el mercado me pide. Bueno, tuvo un límite político. A costo de la inflación tuvo un y la límite- pauperización del salario. ¿Hay que considerar los costos políticos dentro de las decisiones? Bien. Digo, Imagino todo que Steffi va acaba bien de un dar, costo político. Steffi acaba de dar una Sí. foto tremenda de lo que es una parte de la Argentina. En noviembre se fueron más de 300 millones de dólares en turismo. Sí. Si hay una Argentina que está al margen de cualquier crisis, blindada contra cualquier situación económica. Y Sin hay duda. un 40% de pobreza y un Tal cual. 50% de gente que Sí, tiene un trabajo ahí hay irregular. la necesidad de las divisas, siempre está el planteo de cuántos dólares necesita la Argentina para crecer. Para Exacto. recuperar la economía se necesitan dólares. Entonces ahí también puede haber una priorización Sí, de pero para claro. qué destinas esos dólares. Eso es lo que hay que Dos entender. observaciones que hacía, una pregunta que hacíamos en la previa. Todas las aerolíneas, todos los sistemas de cuotas están alcanzados. Pregunté específicamente por el caso de aerolíneas, porque Claro. aerolíneas uno puede suponer que Por ser de funciona en bandera. pesos, Sí. no, y que funciona en pesos, digamos, No, porque pero paga, tiene todos los costos pero dolarizados. está alcanzado. Y la otra cuestión, la pregunta es si tiene un volumen importante esto, porque tengamos en cuenta, si vos te querés ir mañana al exterior, pagás con tarjeta, como muchas actividades en el exterior, no se pagan en cuotas No. en general, se pagan en cuotas o los paquetes o los pasajes. Todo lo demás, cuando vas, lo pagás con En el tarjeta. siguiente resumen. Sí, lo pagás Todo todo junto. con dólar solidario, que es 175 ahora, Bien. o en euros 188 creo que es euro, más o menos. Bueno. Ahora, la cuestión particular es qué monto tiene, preguntaba. No me pueden definir el monto, pero sí es una cuestión de prevenir eventuales gastos. Es una Bien. manera de desalentar en todo Desalentar caso la el salida al turismo al exterior. Bueno, una primera explicación de una medida realmente de mucho impacto en la opinión pública. Seguramente va a requerir mucho esfuerzo del gobierno para explicar pedagógicamente a la sociedad de qué se trata esto. Y nosotros, La y nosotros sociedad se también. va a enojar no, igual, bueno, ¿eh? sí, pero Digo, estamos grandes, digamos. está- También hay que está entender. dentro de la bolsa hay que eso. entender en dónde vivimos, ¿no? En qué sociedad y en qué momento vivimos. Bueno, para entender dónde vivimos también vamos Sí. a ir al living, porque hay Nos otra vamos. Argentina, recién lo mencionaba Néstor, ¿no? Hay una Argentina que gastó más de 300 millones de dólares en el exterior y con derecho a hacerlo, por supuesto, en el último mes. Y también hay una Argentina de la que venimos hablando en Desiguales hace mucho tiempo, que tiene que ver con, bueno, un control de precios, que tiene que ver con no llegar a fin de mes, que tiene que ver con una inflación que sigue subiendo y unos salarios que lamentablemente
todavía no le están ganando. Estamos con Nahuel Levalle, él es presidente del Mercado Central. Yo no sé si sigue siendo o no, integrante de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí. Claro que sí. Y con Yolanda Durán, ella es presidenta de la Cámara que nuclea a los supermercadistas chinos. ¿Está bien dicho así? Está perfecto. Bien. Está Bueno, bien. acá lo que Gracias. se está poniendo en juego es el salario. Es efectivamente en el marco de la recuperación económica, indicadores que son claros, que los aumentos salariales no se vayan por la canaleta de los precios. Yolanda, ¿cómo está funcionando el esquema de congelamiento de precios, por lo menos hasta ahora, y sobre todo el desafío de que llegue a cercanía, comercio de cercanía de la que vos sos representante? Sí, la verdad que tuvimos una reunión con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, el día martes de esta semana, y se tocó, obviamente, nos toca congelamiento de precios, según la resolución la 1050, pero ¿qué pasa? Hay un 50% que se cumple y otro 50% no, porque los mayoristas nos venden mucho más caro de lo que figura en precios congelados. ¿El supermercado chino compra el mayorista como el almacenero o compra distribuidor? En realidad nos proveemos de las dos partes, de tres, vamos a decir, de los mayoristas, de los distribuidores y de pequeñas empresas micropymes. El que puede llegar las micropymes a nivel nacional en distintas provincias, nos proveemos, nos entregan la mercadería, nos proveemos de esas pequeñas empresas. Y las distribuidoras, obviamente están las distribuidoras, lo que vienen a ser de gaseosas, las líderes, está la láctea, la única láctea que hay a nivel nacional, que es Serenísima, que sí, nos hacen el picking punto por punto, y obviamente el resto de los otros productos no perecederos nos proveemos de los mayoristas. Sí, los mayoristas crecieron gracias a nosotros, a los almaceneros, a los mercados de proximidad, crecieron de una forma exponencial. Bueno, hay uno de los mayoristas que sabemos que es líder, tiene toda la cadena de producción, y es uno que está igual o más caro que cualquier otro mayorista, sí. Lo cual yo se lo dije en la cara que debería bajarse un 30% de lo que tiene hoy. Pero bueno, nadie quiere perder. En esto lo que paga es la gente. ¿Quién es? ¿Qué mayorista es? Y Maxi Consumo, que tiene toda la cadena de producción. Dos preguntas bien concretas antes de preguntarle a Nahuel cómo está viendo todo este tema. La primera, en esa reunión, ¿hubo alguna reunión en donde ustedes hayan estado con el secretario Feletti, con los mayoristas y ustedes, como para explicarle efectivamente a la Secretaría de Comercio, mirá, nos están vendiendo a este precio, nosotros tenemos nuestro margen? ¿Y qué pasó en esa reunión? Tuvimos el 8 de noviembre la reunión con el secretario, la subsecretaria Débora Giorgi, los mayoristas, las empresas agroalimentarias y nosotros. ¿Estaba toda la cadena? Todos, estábamos perfectos, todos, y discutimos en la mesa y pusimos sobre la mesa los listados de precios, a qué precio estamos comprando. Obviamente que las agroalimentarias niegan, que no nos venden con aumento, que están en precio. Yo les dije, señores, acá tenemos la factura. Ustedes están vendiendo. ¿Sacaste las facturas en la mesa? Claro, le mostré las facturas al secretario, se lo dejé. Hay algunas que no estaban, pero otras sí se lo había dejado. Le dejé el listado comparando los precios de compra con los precios congelados, que había una diferencia. Por ejemplo, en el aceite a 282 nos vendía los mayoristas y en precio congelado 173. ¿Cómo haces? Es imposible de cumplir. O el azúcar a 89.90 y venderlo a 72. Ahora pasaron casi 20 días, Yolanda, de esa reunión. Claro, la reunión, pasaron 15 días. ¿Y qué pasó el 8 de noviembre? Dijo el secretario que en 15 días nos volvíamos a juntar, que los mayoristas tenían que entregar un listado de precios con un margen de utilidad razonable para nosotros, o sea, como referencia de precios, precios congelados. ¿Qué pasó el día martes? Nos convoca el secretario a la reunión, vamos a ver qué pasó en el momento. No estaban los mayoristas, habían pedido reunión a la mañana. Se quisieron reunir aparte. Se reunieron aparte. Entonces yo le dije al secretario, señor secretario, yo quiero el listado de los mayoristas, ¿dónde están? Sí. Bueno, no dejaron los mayoristas. Claro, son vivos, piden reunión, no quieren estar cara a cara para poder negociar los precios. Ahora, ¿Cómo estás viendo todo esto? No, yo creo que hay una cuestión de fondo de la discusión. Hay dos elementos principales. Uno que tiene que ver con que lo venimos planteando siempre, entender que los alimentos no son una mercancía, sino que son un derecho, ¿no? Y ahí tenemos, por un lado, la actividad del Estado, que tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación con todas las herramientas posibles. En estos momentos, las herramientas de sentarse con los grupos, control de precios, congelamiento de precios es una de las herramientas, pero son herramientas coyunturales que tienen que ir acompañadas de
otro gran problema estructural que tenemos, que es la concentración, así como dijo Yolanda. Hay una láctea que maneja todo, sos rehén de esa Sí, láctea. el gobierno tiene claro que el congelamiento no es una política antiinflacionaria, es para contener Es la para mena. contener. Lo que tenés que ir haciendo paralelamente a eso es empoderar a otros sectores, porque si no siempre te tenés que sentar a negociar con los mismos sectores concentrados, que son los que manejan los precios y que son los que entienden el alimento como una mercancía para sacarle la mayor cantidad de dinero posible, que ese dinero es el dinero de todos y todas. Ahora, Yolanda hablaba de micropymes, ¿no? Digo, y lo comparo con ustedes en el punto de pequeños productores. Por eso, hay todo un gran porcentaje de cooperativas, pymes, pequeños productores, medianos, que se necesita en empoderamiento, se necesita acceso al crédito, se necesitan lugares en góndolas, que podríamos hacer lugares en las góndolas de los chinos, se necesitan un empoderamiento para que no estés eternamente sentado a negociar con los que son los que te definen los precios. Eso no es mañana, obviamente, porque justamente si vos querés desconcentrar la industria láctea, una de las industrias más concentradas, porque justamente la empresa tuvo la política de ir a fundir a todos los tambos que no sean los que le venden. Concretamente Masteloni hizo eso. Entonces, ahí vos necesitás ir empoderando de a poco otras empresas, otras cooperativas que no son para mañana, pero al mismo tiempo que empezás a congelar los precios, empezás a construir otra economía que entienda un poco más el alimento como un derecho. Ahora, recuerdo cuando comenzaron los verdurazos, hace Sí. ya varios años, hasta el día de hoy siguen. ¿Qué cambió? ¿O cambió algo? Es la pregunta. No, lo que cambió concretamente es que hay una población que creo que entiende un poco más la discusión. Eso es muy importante, porque realmente hablar del problema de la... Generalmente hablamos de la alimentación, de la comida, cuando es un problema, cuando está muy caro, cuando falta, ¿no? Como fue al inicio de la pandemia. Si no, nos olvidamos. Digo, si voy a la góndola y puedo comprarla, es como que no es un problema. Y mientras tanto, se concentran, o no sabemos qué tiene adentro, ley de etiquetado, o se concentran todas las marcas y antes tenías para elegir y ahora hay una sola marca de lácteo, por ejemplo. O el precio de la carne. Lo que fue cambiando es que hay una sociedad que entiende que tenemos que discutir el modelo de producción. Recién hablaba también de los dólares, ¿no? Que se van, bueno, ¿cuántos dólares nosotros necesitamos para producir en el modelo del paquete tecnológico del agronegocio? Dólares para traer. Porque esos dólares, hago un paréntesis, que se traen debido a las retenciones de la exportación de granos, también se fugan en los insumos para el paquete tecnológico que se produce y que son las grandes multinacionales del agro. Entonces, lo que cambió es que hay una sociedad que empieza a discutir el modelo y lo que cambió es que hay una clase política que empieza a entender que también tiene que acompañar ese proceso. Le hace ley de etiquetado, le hace la ley de acceso a la tierra que está en discusión ahora y que la semana que viene por ahí se vota, la ley que presentamos para créditos blandos para que pequeños productores accedan a la tierra propia. Pero seguimos yendo lento en entender que la política con respecto a la alimentación tiene que ser una política que va desde la producción agropecuaria, desde el acceso a la tierra hasta la góndola. No podemos pensarla solamente desde el final, sino tenemos que ver toda la cadena, con planes de abastecimiento. ¿Y crees que el gobierno está trabajando en este sentido? Estamos trabajando, yo desde la parte que me toca estamos trabajando, ha habido un aceleramiento en los últimos días por suerte. Se empieza a pensar que obviamente uno de los problemas de la carne también es que producimos la mitad de la carne que tendríamos que producir. Uno de los problemas de la fruta y la verdura es que consumimos 200 gramos cuando la FAO dice que tenemos que consumir 400 gramos por día. Entonces eso significa que estamos a la mitad de producción. Tenemos que acelerar un poco los tiempos en esa transformación más estructural, ¿no? Mencionás a la carne, Nahuel. Estefanía Pozo tiene, a modo docente, y vos, Caruso, vas a ir a acompañarla para poder explicar todos juntos para esto. entender, en realidad. Claro. ¿Qué pasa con la carne en Argentina, Estefi? Bueno, hablaba recién sobre la cadena, ¿no? ¿Cuál es la cadena productiva? Y vamos a empezar a repasar acá cómo es la cadena productiva en el caso de la carne. Empieza acá, en la producción. Acá es el campo, imagínense el campo, los terneros, las vacas, todo eso aquí empieza. ¿Qué es la invernada? ¿A dónde engorda? ¿Sí? ¿A dónde engorda ese ternero? ¿A dónde se va? ¿A dónde están los animales? ¿Y cuál es el proceso? Cría y recría. Hay algunos que se dedican específicamente a criar, otros a recriar, digamos. Acá ves a donde aparecen las ventas, a donde compran directamente acá. No es que se dedican a que a las vacas tengan, sino que ya compran terneros y a partir de ahí siguen el proceso de engorde del ternero. Bien. O sea, acá ya empezás a ver muchas, podemos decir, no solamente productores, sino distintos productores que están en distintas fases de la producción. Bien. Todo esto termina en
el mercado de Liniers, vamos a ponerle nombre fácil, ¿no? Que es la hacienda en pie, cuando se vende el animal vivo. Las vacas en el camión que vamos por la ruta. Exacto. Nacen, se engordan de distintas formas, hay distintos actores y termina en la hacienda en pie. En la hacienda en pie. Y empezamos acá allá. seguimos. Y acá los canales de comercialización y cómo es la etapa industrial. Acá empieza el gran problema. ¿Por qué? Porque están la hacienda, es decir, los productores que llegan hasta acá, y después tenés los frigoríficos, que son los que producen. Pero en el medio... ¿quiénes juegan acá? ¿Quiénes juegan en En este el sector? medio hay un montón de empresas que lo que hacen es que no son productores, que compran animales y que alquilan frigoríficos y que producen medias reses. Sí. Pero no son ni productores ni frigoríficos. Ahí es a donde el gobierno puso el ojo, sobre todo en la primera parte de las decisiones de cupo de exportación, y ahí ver cuál es el mecanismo con el cual operan estos grandes intermediarios, porque acá es casi un negocio financiero, te diría. Eso o sea, me decían acá algunos pasan del cosas sector. que tienen que ver Acá está el primer problema, te poco diría. objetivamente respecto de los costos y lo que efectivamente después termina con Son con el personas que precio hacen en el negocio comercio. financiero porque no son ni Bien. productores ni frigoríficos. Y el gobierno está poniendo el ojo Compran acá. y venden. Acá hay mucho, está bien puesto el ojo. De los frigoríficos salen todos los productos, medias reses, los cortes, los subproductos, el cuero, el hueso, es decir, de la etapa industrial sale todo el proceso de producción, digamos, todo el trabajo sobre el animal. Bien. Y después vamos a ver a dónde se va, porque una vez que vos produciste todo eso, o sea, lo criaste, lo mandaste al frigorífico, hiciste los productos, ¿a dónde va? A exportación va el 28,1%, al mercado interno el 71,9%. Estos son los últimos datos de CICRA, del sector. Ahora, el tema es que gran parte de lo que explica el gobierno es que la exportación creció tanto en el último tiempo, y sobre todo por el rol de China, que eso te presiona mucho el precio del mercado interno. Vamos a ver cómo creció. En 2016, más o menos, se exportaba alrededor del 9% de lo que se producía. Se produjo un fenómeno en particular, que es que cayó la producción y aumentó la proporción de lo que producís que se va del país, que se exporta. Fíjate, es casi un poquito más de 3 veces. En 2021 se está exportando el 28% de lo que se produce. Si vos exportás más, alguien dirá, ¿por qué voy a vender al mercado interno más barato de lo que del negocio que puedo hacer para la exportación? Bueno, esa es la discusión. ¿Por qué? Porque el mercado externo te fija el precio interno de algo tan básico como la comida Ahora, y la carne. ¿quién pone el precio de esto? Bueno, China. En este caso, China. Particularmente sí, cuando ves El cuáles comprador. son los destinos, el grueso de la exportación se va a China. ¿Es algo positivo? Sí, porque se generan dólares, es mucho trabajo, hay mucho agregado de valor argentino en todo este Sí. proceso. Al mismo tiempo te genera un problema grande en el mercado interno porque te tira los precios. Claro. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? ¿Cuáles son las decisiones que puede tomar el gobierno en relación a esto? Eso es lo que está en discusión y es lo que estamos viendo públicamente entre algunos criterios de Feletti y el resto del O equipo cupo de económico. exportación o aumento de retenciones. O un fideicomiso, eso es lo que dijo El Feletti. fideicomiso cruzado. O acuerdos de Bien. precios, más línea Guzmán. Luli, Yolanda, Nahuel, ¿esto cómo repercute? Y en nuestras carnicerías, pues nosotros tenemos en todos los supermercados, bueno, vamos a decir casi un 90% de los supermercados de proximidad a nivel nacional tenemos las carnicerías a concesión. Tenemos los contratos de concesión, tenemos carnicerías. Entonces, obviamente, si se compra caro, la gente no le alcanza la plata, menos ventas van a tener. Pero ¿Están vendiendo menos carne en los supermercados estamos vendiendo chinos? menos carne, estamos vendiendo menos de todo, en realidad. Porque ¿Bajaron la las gente- ganancias? Y la verdad, nuestras ganancias bajó en forma exponencial porque la gente no tiene plata, va a comprar lo justo y necesario, a pesar de que hacen, mire, a nivel nacional hay casi 13.000 bocas de supermercados que hay, contando, vamos a decir, desde Jujuy menos Tierra del Fuego que no hemos tocado. Pero sí tenemos, no me quiero olvidar de las provincias porque se me ponen celosas, Mendoza voy a mencionar porque siempre mi corazón también está en Mendoza, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero. En Santiago del Estero tenemos uno de los supermercados que está en Monte Quemado, en limita con Formosa, y ahí vienen a comprar la gente en Sulqui todavía, y tenemos carnicerías también ahí. Entonces, sí, claro que repercute el precio. Lo que pasa es que el secretario ya sabe, tiene que reunirse con los consorcistas, son los que ponen el precio tiene internacional. Claro. Yo sé que China tiene unos pedidos
exponenciales de carne, son 1.500 millones de habitantes que hay que abastecer, un mercado enorme. Entonces, bueno, si nosotros no lo vendemos, va a ir a otro país, van a comprar en otro país, y lo cual me parece perfecto la economía que hace China. Y nosotros tenemos que tener leyes para regular justamente y garantizar el abastecimiento interno. Ahora, Nahuel, te quería preguntar sobre la carne, pero también lo que hablábamos con Pablo y con la producción antes del aire. ¿Qué posibilidad hay de que el mercado central y los precios que se consiguen allí se consigan en lugares en la ciudad de Buenos Aires o en grandes conglomerados? No, ahí un poco los precios que se consiguen en el mercado central tienen que ver con que tienen cadenas muy cortas de comercialización y que hay muchísima competencia, entonces son precios testigos, eso sirve. Ahí estamos hablando también para hacer mercados testigos, mercados de empresa pública testigo minorista para poder fijar un poco los precios. Y volviendo al tema de la carne, nosotros, por ejemplo, desde la organización Ahora el Sábado inauguramos una primera carnicería agroecológica directo de los productores al consumidor, donde vamos a llegar con el asado a 650 pesos el kilo, por ejemplo, ¿no? ¿En el mercado central? No, en Avellaneda, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra. Lo que voy con esto es que si vos esa cadena que acaban de ver empezás a desglosar y empezás a ver cuáles son los actores reales y racionales que tienen que formar parte de la cadena y empezás a sacar las intermediaciones innecesarias, garantizando una rentabilidad, porque acá no es cuestión, o sea, el alimento es un derecho, pero tiene que ser rentable producirlo, comercializarlo también, obviamente, ¿no? Pero si con política activa, primero reitero lo que dije antes, producimos mucho menos de lo que tenemos que producir, entonces tiene que haber un impulso enorme a la producción, porque también en mercados de oferta y demanda, bueno, a mayor producción bajan los precios, entonces a mayor oferta bajan los precios y eso es lo que tiene que suceder. Se pusieron el ejemplo, ¿no? Si producimos menos. Te sumo un dato ahí que a mí me impactó. Me lo decían el otro día, que si vos en el año 78 con 25 millones de habitantes en la Argentina se producían 3.146.000 toneladas de carne. En el año 2020 con 48 millones se produjeron 3.168.000. No aumentó. No aumentó, digamos, estamos hablando de 40 años. Hubo naturalmente picos y alzas, pero evidentemente hay un problema ahí que aumentó muchísimo la demanda interna, o por lo menos lo que demandan, más allá de que haya bajado el consumo per cápita, y por algún motivo no aumenta la producción. Bueno, por eso necesitamos entender la política integral de la alimentación desde la tierra, desde el agua, desde la producción, desde el fomento, y ahí reitero, tanto en carne como en fruta y verdura, producimos la mitad de lo que tendríamos que producir. Claro. Eso hoy, mañana no soluciona el precio en góndola, pero sí, si empezamos a generar cadenas testigos, donde digamos, bueno, esto es un poco lo que decía Yolanda hoy. Cuando vas a las grandes productoras de alimentos, no te abren los libros, obviamente, y ninguna de esas grandes le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Nahuel, tenemos que cerrar ya, pero decime, ¿en qué estado está la ley de acceso a la tierra? Tuvo dictamen favorable en las 3 comisiones la semana pasada y está queriendo entrar al recinto la semana que viene, impulsando con todos los bloques y Cambiemos, que estamos tratando de que explique por qué no quiere dar quórum para poder tratar una ley tan importante como esa y otras más. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. No, muchas gracias. Yolanda. No, de nada. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Al regresar, nuestra mirada respecto de año 1, día 1, después de Diego, y por supuesto muchísima información con nuestros columnistas. Ya venimos. 9 de noviembre, a un año de la muerte de Diego Armando Maradona, un informe en minutos nada más sobre, bueno, su vida, su legado, lo que va dejando el después, ¿no? De Diego, con sus contradicciones, con su amor, con su popularidad, con su polémica, con absolutamente todo. Pero tenemos información con nuestros columnistas. Néstor. Sí, básicamente después de 8 horas en que estuvo hablando Marcelo D'Alessio, ¿se acuerdan de Marcelo D'Alessio, no? Sí. El falso abogado Marcelo D'Alessio, aquel que se paseaba por todos los canales de televisión dando cátedra de cómo se combatía el narcotráfico y que después terminó descubriéndose que era una suerte de falso agente de inteligencia que andaba apretando gente para sacarle plata. Bueno, Marcelo D'Alessio pidió hoy por segunda vez declarar como arrepentido. Tuvo 8 horas ante el fiscal Juan Pablo Curi, que lo escuchó con mucha paciencia. No aportó nada nuevo. ¿En 8 horas no dijo nada nuevo? Nuevo, nada.
nada que sorprendiera básicamente al fiscal, de manera tal de decir, bueno, esto que dijo rompió todos los relojes. O me entonces ahora permite sí. profundizar hacia arriba Claro. la investigación. Porque la ley de arrepentido tiene ese secreto. Digo. Dame Cuando- algo. Cuando vos vas a declarar, tenés que involucrar a alguien que está por encima tuyo en la organización y de esa manera permitís que avance la investigación. Claro. D'Alessio, había una expectativa de que hablara de Patricia Burri, de Carlos Stornelli, que hablara de Elisa Carrió, de Paulo Oliveto, nada. O sea, de la trama de espionaje ilegal que lo contenía, que Hablo supuestamente o que presuntamente lo contenía. Hablo de personajes menores, personajes de la AFI, espías de segunda línea. Al fiscal no lo convenció. La apuesta de D'Alessio era, bueno, ahora voy con este fiscal. Como me cambiaron el juez nuevo a lo mejor me da bolilla. Nada. D'Alessio no fue aceptado como arrepentido y a esta hora está viendo desiguales desde una celda en la cárcel del 6. Seguro nos está mirando. Un beso para Pablo, ¿qué Marcelo tenés D'Alessio. de relevante en la No, trama política? 15 días quedan de la que ya podemos definir como el viejo Congreso. Cambia el 15, ¿no? El 10 de diciembre. Va a haber un intento de sesión la semana próxima en la Cámara de Diputados, con algunas leyes que están acordadas, pero va a servir sobre todo como ensayo para ver si hay algún plafón para conversaciones, para diálogo entre los bloques mayoritarios, para tratar en algún momento este paquete de leyes, en muchos casos que son por ahora solo títulos, el plan plurianual, algunas medidas que ha anunciado el gobierno nacional y otras que sí están circulando, como la ley de hidrocarburos, la ley de promoción agroindustrial que se terminó de definir. Hay un paquete importante de leyes, pero hay que ver cuánto de todo eso se logra ajustar. ¿Qué me decía hoy una figura muy importante del Congreso del oficialismo? Que va a ser ley por ley, que no hay que dar por hecho nada, que se va a ir discutiendo ley por ley. En base hay problemas, ley HIV va a haber acuerdo, ley de cáñamo industrial posiblemente haya acuerdo, pero que después va a ser todo ley por ley. No hay ninguna posibilidad de un acuerdo macro para decir sale un paquete cerrado de leyes. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy, por supuesto, con nuestro recorte de una dimensión tan compleja de Diego Armando Maradona. Con todo lo que decía efectivamente Lucila recién. ¿Y cuál es ese recorte? ¿Cuál es el recorte desiguales de Diego Armando Maradona? Bueno, Diego Armando Maradona y la política. Y con eso, efectivamente, Lucila, vamos a cerrar hoy y es nuestra manera también, nuestro recordatorio de este año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sí, 11 de la noche también aquí en la televisión pública, una edición especial sobre Diego Armando Maradona con Miguel Rep. Sí, allí Maradona nacido protagonizando. para molestar, con la conducción de Miguel Rep y muchos y muchas invitadas que van a sorprender. Lo compartimos. ¿En algún momento pensaste, en los últimos tiempos, sobre todo, dedicarte a la política? Realmente lo pensé, pero más que nada de política, me gustaría apoyar a la gente que quiere ayudar a la gente. Yo soy de la gente, yo no soy de nadie más. No puedo creer. Wow. Diego, se puede que te apague del mundo, por favor. Fidel me llamaba cuando quería hablar conmigo, me decía, vos tenés que ser político. Digo, yo demasiado que juego al fútbol, Fidel. Comandante, ¿cómo ve la Argentina? Argentina libró una batalla que despierta admiración. El orden social impuesto por el imperio y por el Fondo Monetario, que tanto nos hace sufrir. En su desarrollo, el dominio exterior, obligan a la devaluación constante. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Los americanos tomaban La Habana de fin de semana. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. Maradona con la camiseta de Lula, yo quiero a Lula. Y Sí. Pelé con una camiseta firmada con él para su adorado Bolsonaro. ¿Por qué te enojaste, Diego? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros pero a muerte estoy con los jubilados. 1996. Creo que el gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen, como yo, y usarla para darles a los que están más abajo, a los que no comen. Y así les pido por toda la lucha
Toda la lucha, ¿verdad? Hicimos todo el verdad. Mucha emoción estar con la señora de Carlotto. Seguro, una luchadora. Una luchadora. Todos tenemos que estar con ella. Y los que no quieren estar es porque se hacen los giles. Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal. Entré al Vaticano y el techo era de oro. Digo, ¿cómo puede ser tan hijo de puta que ves al piso, ves a los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro? Yo estoy del lado de la gente, yo no voy a estar del lado del poder jamás. Aunque yo tenga hoy una relación con el presidente como la tengo, pero no es una relación para decirte va todo bien, Carlito. Se puso Diego la remera que dice Stop Bush. Diego, ¿cómo le patearías un penal a Bush? Imagínate, final, Copa del Mundo, 1-1 Argentina-Estados Unidos. ¿Cómo le pateas el penal a Bush? Había uno que no conoció, me parece. ¿A quién? A Perón. Perón para mí hubiese sido lo más grande y evita ni hablar. Perón, que grande sos, y que leal por la ley. Perón, que conquistó, sos el primer trabajador. Macri no conoce el barro. Fue a la Boca y dijo fango. No, fango no. Barro. Decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. Esto es una consecuencia. No, Macri no quiere. Acordémonos que ya no vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri. Es admirable por tantas cosas, fue el jugador más rebelde, el único jugador famosísimo que fue rebelde, que se animó a desafiar la estructura burocrática tecnocrática y empresarial del fútbol, el único que se animó a llamar a las cosas por su nombre, un hombre de coraje ejemplar. Bueno. Maradona y las causas populares, Maradona y el poder real. Y una de las tantas cosas que nos faltan con Diego es qué diría Maradona sobre las cosas que hoy efectivamente nos atraviesan y nos pasan, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos, nos fuimos. Recuerden, ahora viene Roberto Funes a jugar y después a las 11 de la noche una especial. Maradona, nacido para molestar, con la conducción de Miguel Rep. Nosotros nos reencontramos el domingo, Lucila. Claro que sí, a las 9 de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Que pasen bien.